Olá pessoal, eu sou André Barbieri, do Ideias de Esquerda, e o nosso tema de hoje nessa entrevista é um ano da guerra da Ucrânia, um tema tratado por toda a grande imprensa, com esse impasse político e militar, com 1001 voltas, com muitos detalhes, mas que tem um componente novo, que é parte daquilo que nós queremos discutir hoje nessa entrevista, que é aquilo que muitos intelectuais julgavam desaparecido, as guerras interestatais, que retornam a um território central, como é a Europa, e com a presença de potências em ambos os lados, ainda que, no caso dos Estados Unidos e da OTAN, atuando por procuração. E aqui nessa entrevista eu estou com a Cláudia Sinatti, nossa camarada, dirigente do Partido dos Trabalhadores Socialistas, que é a organização irmã do MRT na Argentina, e analista internacional do La Izquierda Diario. Tudo bem, Cláudia? ¿Qué tal, André? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches. Então a gente vai tratar desse tema, um ano do início da guerra da Ucrânia, que foi, inclusive, o tema do último artigo que a Cláudia escreveu para o suplemento teórico do Ideias de Esquerda na Argentina, e por isso chega um momento em que se faz necessário, né, como vem fazendo todas as outras as potências, reavaliar as definições, atualizar a análise sobre o que vem acontecendo e voltar, no nosso caso, aos debates políticos que vem dividindo a esquerda internacional ante esse conflito de dimensão estratégica, né, com respeito ao horizonte de enfrentamento entre as grandes potências no coração da Europa. Inclusive aqui para nós no Brasil, Lula foi e votou junto com o Joe Biden, né, do Partido Democrata, na última Assembleia da ONU, e agora, nesse mês de março, vai para a China para poder fazer as pontes com o Xi Jinping, com o Partido Comunista Chinês, e essa mediação que o Estado brasileiro busca entre as duas potências, e o próprio Lula querendo emergir como uma figura de destaque, né, na diplomacia não só latino-americana, mas também mundial agora, como aquele que tenta elaborar um plano de cessar-fogo para a guerra da Ucrânia. Bom, começando com uma primeira pergunta para a Cláudia, uma pergunta para entrar realmente no tema. Quais seriam as principais características ou definições para a gente poder entender o que foi esse primeiro ano da guerra da Ucrânia, Cláudia? Bueno, vamos a tratar de centrarnos en algunos aspectos, ¿no? Porque Claro. sería siendo muy extenso. Yo creo que primero la definición de la guerra, ¿no? De qué tipo de guerra es, porque hay muchas discusiones, ¿no? Si es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, si es bueno, hay una serie de discusiones por la complejidad que tiene, ¿no? Por los actores que intervienen. Entonces, si bien a lo largo del año el conflicto fue evolucionando y se cruzaron muchas líneas rojas, como se dice, en términos generales yo creo que sigue siendo parecido a como empezó, ¿no? Un conflicto circunscripto todavía al territorio ucraniano, es decir, una invasión totalmente reaccionaria desde el punto de vista de la definición del carácter de la guerra por parte de Rusia, que involucra a potencias y ha llevado a la configuración de alianzas, pero que todavía en términos estrictamente militares sigue siendo circunscripto, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, porque es importante ver todo el sistema que está alrededor, ¿no? Y los intereses que hay en juego, porque si nosotros dijéramos que es solo una guerra de Rusia con Ucrania, estaríamos equivocándonos en la definición, ¿no? Eso no es así, ¿no? Es una guerra mucho más compleja, que en realidad para comprenderla quizás hasta el final tendríamos que retroceder a todo el proceso, ¿no? Que llevó desde quizás 2004, 2014, ¿no? Todo el proceso que llevó a un recambio del sector al frente del gobierno ucraniano, ¿no? Que pasó de ser más un país que estaba más en la órbita de Rusia hacia un país que está dirigido por un sector político y de intereses de sus oligarcas ligados a las potencias occidentales, ¿no? Y a ingresar a la Unión Europea y al sistema de alianzas norteamericano. Entonces, todo eso es lo que se expresa en la guerra, ¿no? En ese sentido,
hay una injerencia indirecta, porque no es un combate, un enfrentamiento militar directo entre Rusia y la OTAN. Ahora, cada vez la imbricación, el involucramiento de la OTAN es cada vez más abierto y cada vez más necesario para que se sostenga el conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que hay, en ese sentido, hay una serie de líneas rojas que no se cruzan para que la OTAN no aparezca, o Estados Unidos no aparezca como cobeligerante. Ahora, se ha avanzado muchísimo en cuanto al rol militar y de dirección política que tiene Estados Unidos y la OTAN atrás del bando ucraniano. ¿Por qué? Porque la guerra para Estados Unidos empieza a ser, ha sido funcional a una estrategia estatal que tiene, que es debilitar a potencias emergentes, en particular, en este caso, a Rusia, pero digamos a través de Rusia, indirectamente también con un ojo puesto en su enfrentamiento estratégico con China, y entonces en ese sentido le viene bien la guerra, esta guerra, y por eso actúa a través de Ucrania, actúa persiguiendo sus propios objetivos. Entonces es una guerra compleja, digo, que tiene todas estos componentes, donde si la pregunta es, ¿se trata ya de un enfrentamiento tipo la Primera o la Segunda Guerra Mundial por la hegemonía mundial, por ejemplo, donde se enfrentan China y Rusia contra Estados Unidos y la OTAN? No, o sea, en un sentido, eso no es así y es necesario distinguirlo, porque si fuera esa situación, estaríamos haciendo otra discusión y estaríamos en otro momento. Ahora, ¿tiene elementos de eso, anticipatorios de eso? Claramente, ¿no? Porque por eso digo, eso tiene consecuencias también en las posiciones políticas, ¿no? Porque si fuera una guerra, si solo se tratara de una guerra reaccionaria desde el punto de vista de Rusia, porque invade a un país más pequeño y lo invade para conseguir sus propios objetivos, que no son progresivos, porque Rusia no tiene objetivos progresivos en esta guerra, sino mejorar su estatus como potencia en función del desarrollo de su propio capitalismo, entonces estaríamos ante una guerra de liberación nacional de Ucrania. Pero eso no es así. Ahora, ¿tiene elementos? Sí, desde ya, porque es un país invadido, pero lo que determina no es que sea una guerra de autodeterminación o de liberación nacional de Ucrania, sino que es una guerra que cada vez tiene más elementos de proxy war, como se le dice, una guerra por procuración, a través de la cual las potencias occidentales, y en particular Estados Unidos, buscan llevar adelante sus objetivos, ¿no? Digo, eso para terminar la definición, por eso, desde nuestro punto de vista, se trata de una guerra reaccionaria. Reaccionaria quiere decir que si gana el bando ucraniano, triunfa Estados Unidos y las potencias imperialistas, y si gana Rusia, triunfa otro sector de potencias con más y menos rasgos imperialistas en desarrollo, como China, etcétera, con lo cual no hay resultado progresivo del punto de vista de los explotados y menos aún de la autodeterminação de Ucrânia, não? Sim, perfeito. É bom lembrar justamente essa diferenciação que você fez para levar em conta justamente que, por um lado, não se trata ainda de uma guerra entre potências que justificasse qualquer tipo de classificação, como alguns setores da esquerda dizem que até se começou a falar de Terceira Guerra Mundial, não é esse o caso. Pelo menos do caso dos Estados Unidos, da OTAN e das potências ocidentais, existe isso que você mencionou, sobre a guerra por procuração, né, com muito peso dos Estados Unidos na logística, no treinamento, no fornecimento de armas de tecnologia avançada, né, por causa da Ucrânia, mas ainda não com soldados no terreno, isso diferencia muito a situação. E, por outro lado, não se trata de uma guerra justa de libertação nacional, porque nós estamos tratando aqui da dificuldade, da complexidade dessa guerra muito específica, em que, por um lado, tem esses objetivos reacionários da Rússia, querendo invadir a Ucrânia para defender os seus próprios interesses oligárquicos e do capital russo, e, do outro lado, apesar de não estarem no terreno, os Estados Unidos instrumentaliza o justo repúdio à invasão russa para poder
militarizar o leste europeu e avançar os seus interesses da OTAN. Então, é bem importante deixar claro mesmo, porque é um debate que a gente vai retomar ali mais à frente na entrevista em relação à esquerda mundial, que normalmente até agora veio se localizando em posições campistas, né, que a gente vai discutir logo em seguida. Agora, lendo aqui um pouco dos jornais, o Foreign Affairs, né, uma conhecida revista internacional, acabou publicando um artigo para tentar pensar a atualização, ou qual é o momento que a gente está na guerra, dizendo que a Rússia e a Ucrânia lutam 2 tipos de guerra. A Rússia estaria numa guerra total, nos termos que eles usam, enquanto que a Ucrânia estaria numa guerra clássica de defesa. E aí ninguém nega já o papel preponderante dos Estados Unidos e da OTAN nesse treinamento, na logística, no fornecimento de armas aos ucranianos. Inclusive agora o secretário de Estado, Antony Blinken, se encontrou pela primeira vez com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para discutir, né, a continuidade da guerra. Em que momento a gente se encontra exatamente da guerra, Cláudia? Sí, yo creo que primero hay una superproducción de análisis interesado, ¿no? Por ejemplo, en ese artículo, ¿no? Donde se discute el problema de si la guerra total, o sea, la guerra total estaría al lado de Rusia y Ucrania sería una guerra peleada con otros métodos, defensiva, pero atrás de eso viene la explicación, ¿no? De dónde surge esa doctrina, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, y si es lícito atacar a la población civil, ¿no? Que hace Friedman, que es un historiador militar muy importante británico. Pero lo interesante de esa nota es cómo absuelve, ¿no? a Estados Unidos, porque por ejemplo, Estados Unidos dice que sacó la conclusión de que las guerras totales de que Estados Unidos no pelea guerras totales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, todo lo que se conoció como los daños colaterales, y quizás se calcula, no sé, la cifra, por ejemplo, de muertos civiles de la guerra de Irak sigue siendo un objeto de debate y misterio, pero puede llegar a ser hasta 1 millón, no. O sea que hay mucho análisis interesado, ¿no? Para torcer, digamos, la opinión pública de un lado hacia otro. Y como sabemos, eso es parte de la guerra, ¿no? La guerra de propaganda es parte de la guerra. Entonces, yo no estaría tan segura si la estrategia, supuestamente la estrategia de Putin, yo digo supuestamente porque es muy difícil conocer verdaderamente cuál es la situación en el terreno, y uno lo puede deducir también por cómo viene actuando, tanto desde el punto de vista militar como en la política, que acompaña y está al mando de toda guerra, ¿no? Entonces, es discutible si tiene una estrategia de guerra total. Obviamente ataca la población, ataca la infraestructura civil, ¿no? Sobre todo la infraestructura eléctrica, ¿no? Comunicaciones, etcétera, etcétera. Ahora, desde el punto de vista de los métodos, por ejemplo, no ha bombardeado masivamente a la población civil, digo, en el sentido de la escala con la que se discute. Es un horror, es una guerra con mucha destrucción, con muchas bajas, con mucho ataque a la población civil, obviamente, pero no es que no hay ningún límite, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que muestra que el objetivo, por lo menos el objetivo estratégico de Putin al inicio, era tratar de hacer una demostración de fuerzas y producir no la devastación absoluta, sino un cambio de régimen en Ucrania, o sea, reemplazar a Zelensky por un régimen más afín a los intereses, o que por lo menos mantenga más un carácter neutral y no sea directamente un régimen que busque ingresar a la OTAN, ingresar a la institucionalidad, digamos, del orden occidental. Ese primer momento, como todos sabemos, fracasó, digamos, ¿no? O sea, fue el inicio de la guerra. Esa deducción, la verdad que
por la cantidad de soldados que intervenían y por el tipo de ataque, no era una ofensiva para ocupar y quedarse en el país, porque para ocupar un país de la magnitud de Ucrania y de la cantidad de población que tiene, con 190.000 soldados que tenía en la frontera, ese objetivo no era realista. Bueno, eso fracasó. Rusia mostró muchas debilidades mucha vulnerabilidad estratégica, logística, ¿no? Y una vez pasado ese momento, yo creo que la guerra pasó a ser una guerra que se pelea en la región del Donbass, digamos, en el sudeste de Ucrania. Y hace meses que tiene esas características, ¿no? De una especie de guerra de posición, donde Rusia intenta asegurarse la mayor parte del territorio, sobre todo donde está la población rusoparlante, y el control de Crimea. Digamos, esa yo creo que es su línea roja, ¿no? La línea roja de Putin es Crimea. Y entonces hay una especie de empantanamiento desde hace meses, donde hay ofensivas. Bueno, la última ofensiva fuerte fue la de septiembre, noviembre, del ejército ucraniano, ¿no? que recuperó hizo que Rusia se retirara, ¿no? de la ciudad de Jersón, que era una ciudad muy importante que había ocupado. Y ahora lo que está en la ofensiva es el ejército ruso, ¿no? Lo vemos el intento, digamos, de recuperar ciudades o de afianzarse, pero nada cambia de manera muy significativa esa especie de balance que hay, donde sí, depende, por eso te digo, depende qué analista leas, es también la visión que hay, ¿no? Cuando uno lee los analistas que favorecen la política guerrerista que persigue Estados Unidos, ¿no? Va a ver que va a decir que Ucrania puede ganar, que está muy bien en el terreno, que los rusos son un desastre, etc. Cuando uno lee por otros teóricos del mismo imperialismo norteamericano, pero que pertenecen a la realista, dicen es un objetivo totalmente fuera de la realidad, que Ucrania se plantee ganar. ¿Qué quiere decir ganar? ¿No? Si quiere decir expulsar a Rusia de todos sus territorios, etcétera, etcétera, es algo que no está por fuera de la realidad. Y justamente plantean elementos, ¿no? de que efectivamente no es que está todo lo malo está del lado de Rusia y todo lo bueno está del lado de Ucrania, sino que Ucrania tiene muchas bajas también, tiene mucha destrucción en su país, tiene una crisis económica muy importante y sobre todo se sostiene por la política, porque lo sostienen la OTAN y las potencias imperialistas, ¿no? Que es lo que hace que siga sosteniendo la guerra, y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Como han dicho con un humor negro bastante cínico, ¿no? Que Estados Unidos iba a combatir a Rusia hasta el último ucraniano, ¿no? Entonces, digo, es una situación verdaderamente donde, por un lado, se empuja una guerra, ¿no? Que la pelea Ucrania, que es la que pone los muertos, que es la que pone la destrucción de su país, y hay una discusión en realidad entre las potencias imperialistas si cuál es el objetivo realista, ¿no? Entonces, públicamente se dice que Ucrania va a ganar, y entonces cada vez se le da armamento más sofisticado, ¿no? Y más moderno, pero en privado se reconoce que es un objetivo que no es realista, ¿no? Que salvo que haya una intervención militar directa, es decir, salvo que vaya la OTAN, ¿no? Y con este tipo de intervención, lo que Zelensky dice que sería la victoria de Ucrania, es decir, volver a las fronteras del 91 y expulsar a Rusia, inclusive de Crimea, etcétera, es un objetivo no realista. O sea que hay un cinismo muy importante de empujar una guerra sabiendo que en algún momento se va a tener
ir a un resultado que no es el que se dice públicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser ese resultado? No se sabe. Por eso, desde un punto de vista, estamos en un momento donde a todos más o menos les conviene seguir, ¿no? Ahora, lo que se llama la fatiga de la guerra, por ejemplo, en Ucrania va a empezar a sentirse, ¿no? Obviamente, porque es el país donde se está llevando adelante la guerra, ¿no? Entonces es la que sufre más la destrucción, el hundimiento de su economía, donde se hablan de una cantidad de bajas similares, ¿no? Entre estimaciones, porque en realidad es muy difícil saber cuál es la verdadera situación de los ejércitos. Pero algunos dicen, por ejemplo, que Rusia puede tener 100.000 bajas, entre 100 y 200.000, entre muertos, ¿no? Heridos, etc. Y Ucrania, no se sabe, pero algunos dicen otros 100.000. Bueno, pero en proporción es mucho más alta, digo, por una cuestión demográfica, por lo que es su población y el tamaño de su Fuerzas Armadas. Entonces, ¿quién puede estar más cerca del agotamiento? No se sabe. Pero en principio te diría que a Estados Unidos, que es el que dirige la Alianza Occidental y la OTAN, por ahora al gobierno de Biden le conviene seguir en este terreno, ¿no? O sea, si las cosas se mantienen así, porque sigue debilitando a medida que se prolonga la guerra, lleva su objetivo de debilitar a Rusia, ¿no? A través de las sanciones, le sirve también para consolidar su hegemonía en la Alianza Occidental, aunque también ha mostrado importantes límites, pero sobre Europa le sirve para seguir consolidando su hegemonía, y en el plano interno por ahora tiene un apoyo bipartidista, porque en la ecuación de lo que gasta Estados Unidos con respecto a lo que pretende obtener, que es debilitar a sus competidores estratégicos, le está saliendo relativamente barato. O sea, lo está haciendo sin arriesgar ni un solo propio. Y entonces, inclusive el monto que quizás en miles de millones suena como importante, por ejemplo, un economista llamado Adam Tooze, que hizo un análisis de cuánto significa, es el 0,2% del Producto Bruto, ¿no? O sea, es una cifra que es comparada con las guerras de Irak, de Afganistán o de Vietnam, es muy barata para el imperialismo norteamericano, ¿no? Entonces, en función también de los intereses que persigue. Ahora, eso también se puede agotar, porque si es a medida, por ejemplo, era lo que esperaba Putin, ¿no? Que esa fatiga de la guerra en Occidente sucediera antes. ¿Por qué? Porque por la inflación, ¿no? Por descontento, por la inflación, por precios de la energía. Bueno, se beneficiaron de un invierno que fue menos crudo, pero si vos ves, por ejemplo, movimientos que empiezan a surgir, por ejemplo, en Alemania, donde una figura muy conocida del partido de Linke, que coquetea también con la extrema derecha, ¿no? Hay que decirlo también, impulsaron un manifiesto por la paz, ¿no? Tiene, no sé, cientos de miles de firmas. Entonces, ese hecho, el llamamiento en sí no es progresivo, porque es un llamamiento por la soberanía de Alemania, del imperialismo alemán, o sea, que el rearme del imperialismo alemán sea soberano y no sea en función de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Porque es un pacifismo medio raro que no cuestiona el rearme del imperialismo alemán, pero sintomáticamente muestra, empieza a mostrar que hay, sobre todo en Europa, que es lo que tiene más proximidad con la guerra, ¿no? Empieza a mostrar que hay un cierto desgaste, ¿no? Entonces, digo, esos elementos son importantes. En lo inmediato a mí me parece que igual todavía hay elementos como para suponer que el escenario, salvo que haya
cosas que cambien radicalmente la naturaleza de la guerra, que puede suceder, porque puede suceder accidentes, pueden suceder cosas imprevistas. Tal como está ahora, yo creo que lo más probable es que sea un conflicto que se prolongue, porque no veo que ninguno considere que pierde más continuando en el combate que en alguna mesa de negociación. Entonces, hasta que eso no suceda, no hay muchos incentivos como para una negociación, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que más bien hay un escenario más de ese tipo, y entonces veremos cómo, ¿no? Porque después está el otro elemento que podría cambiar mucho el carácter de la guerra, que es el uso de armas nucleares, ¿no? Donde hay un sector también de analistas militares, ¿no? que plantean porque recordemos que están involucradas las dos principales potencias nucleares con una capacidad de destrucción inimaginable. Ahora bien, justamente porque tiene esa capacidad, ¿no? Hay que pensar si verdaderamente el interés político que tiene usar ese tipo de armamento, ¿no? Yo creo que en este momento no tiene, para Rusia no está en su interés político generar ese nivel de destrucción, ¿no? Ahora, no quiere decir que no exista riesgo nuclear, porque justamente hay una guerra, hay un proceso abierto, pero si le tuviera que adjudicar en la escala, yo creo que existe por estas cuestiones, pero no veo que tenga alta probabilidad de que vaya, digamos, en inmediato a un... creo que todavía tiene un recorrido para escalar con medios convencionales, con armamento convencional, que todavía no está agotado tampoco ese camino, ¿no? Y también económico, en el aspecto de que no es lo mismo una guerra militar que una guerra económica, pero esto tiene un aspecto también de guerra económica que todavía incluso puede escalar todavía más. Sim. Eu ia até pegando agora para pensar as tendências que se abrem num conflito como esse, que, por exemplo, pegando um analista catalão, Rafael Posch, ele escreveu recentemente um artigo pouco antes do aniversário do primeiro ano da guerra da Ucrânia, dizendo que nós estávamos vivendo a grande cegueira. Todas as potências envolvidas, de uma forma ou de outra, viviam uma debacle estratégica e os caminhos estavam muito incertos para os resultados da guerra, justamente porque se vai apostando nos caminhos adotados até agora, e essas tendências podem sair do controle, justamente como nós estamos discutindo. E até retomando um artigo que o Emílio Balmonte e Matias Maiello escreveram, 15 teses sobre a nova etapa internacional aberta agora com a guerra da Ucrânia, eles escrevem que essa guerra abriu um questionamento, inclusive em termos militares, da velha ordem neoliberal que se encontra esgotada. Você poderia desenvolver quais são os interesses de fundo que estão em jogo nessas tendências inscritas na situação? Mira, yo creo que la estructura, digamos, lo más estructural de la situación internacional es que hay como dos tendencias opuestas, ¿no? Hay una tendencia al declive del liderazgo norteamericano con distintos ritmos, ¿no? Y distintos momentos, pero una tendencia declinante, y hay una potencia emergente que también con distintos ritmos y que aún no le pelea directamente la hegemonía, pero que están en un curso de colisión, ¿no? Que son... es importante porque pensemos que en el momento, digamos, de lo que se conoció como el momento unipolar, ¿no? Después del triunfo norteamericano en la Guerra Fría,
¿no? Y la caída de la Unión Soviética, bueno, ese momento claramente quedó atrás, ¿no? Ese momento unipolar, ese momento de una hegemonía indiscutida de Estados Unidos, ese mundo no existe más. Eso es lo que muestra, digamos, la guerra muestra que claramente que ese mundo no existe más. No es el único elemento, ¿no? Pero al ser una guerra, y aparte una guerra que justamente por darse en estas condiciones y por los actores que intervienen, no es igual a las guerras que vimos en los últimos años, ¿no? A la guerra contra el terrorismo, digamos, a las guerras que libró el imperialismo norteamericano, sobre todo a partir del atentado de las Torres Gemelas. Entonces, la primera definición yo te diría que hay un mundo distinto al de la posguerra fría, la inmediata posguerra fría, al del dominio unilateral de Estados Unidos, ¿no? Unipolar, como le decían, y que ha emergido China, que fue muy importante para la restauración, con la restauración capitalista, fue muy importante para la sobrevida del capitalismo y del neoliberalismo, ¿no? Y durante mucho tiempo fue, o sea, socia de Estados Unidos, ¿no? Y entró a la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y ahora de eso pasó a ser el principal competidor estratégico del imperialismo norteamericano. Y no solo, no, o sea, es el principal, pero no es el único, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente ese retroceso, ese debilitamiento de la hegemonía norteamericana ha permitido que emerjan incluso potencias regionales, intermedias, que tienen la capacidad de hacer algunos planteos en función de sus propios intereses. Eso que lo vemos ahora, ¿no? En cómo se están dando esas relaciones en la propia guerra, ¿no? Donde Estados Unidos consolidó una alianza en que fue un avance evidentemente fue un avance de Biden comparado con la situación en la que venía durante la presidencia de Trump, ¿no? Donde ese liderazgo norteamericano trató de reafirmarse de manera unilateral y había deteriorado seriamente las alianzas tradicionales de lo que sostiene el orden neoliberal, como se lo conoce, que es fundamentalmente la alianza con Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, Estados Unidos, si lo comparamos con ese momento de Trump, ¿no? Donde hubo era un intento de ir de manera unilateral a ponerle límites a China, ¿no? Ese era el intento. Hay una mejora, ¿no? Con respecto a la posición de Estados Unidos, logró consolidar su alianza atlántica, ¿no? Inclusive hizo que, por ejemplo, que Alemania renunciara a una parte importante de su política energética, que era un acuerdo con Rusia, ¿no? O sea, se ha reafirmado. Ahora, esos aliados no logra arrastrar a todo el mundo, ¿no? Si vos ves la alianza de Estados Unidos, es la OTAN, es decir, Europa occidental y Europa del Este, que juega un rol muy importante, como vimos, ¿no? Con el viaje de Biden a Polonia, ¿no? O sea, que es un aliado muy importante de Estados Unidos dentro de la propia Europa, que empieza a ser un actor de peso, pero bueno, es ese bloque, ¿no? Más Japón, Corea del Sur y Australia, ¿no? Ese sería el bloque sólido norteamericano. Ahora, si vos ves en varias
votaciones de Naciones Unidas, ¿no? Y en varias, y no solo votaciones formales, sino en cómo se sostiene Rusia, a pesar de la enorme guerra comercial que le largó a Estados Unidos, ¿no? Con la sanción económica, buscó aislarla y hundir la economía, y la economía rusa no se ha hundido. Eso se explica por los límites, ¿no? O sea, la guerra muestra los alcances y también los límites. Ha mostrado esos límites de Estados Unidos, donde emergió una alianza que no existía, porque Rusia y China se oponían, los unía una cuestión objetiva, que es que se oponían al orden norteamericano, ¿no? a la hegemonía norteamericana, y eso era algo que objetivamente los unía. Ahora no estaban en una alianza. Y a partir de febrero de 2022 están en una alianza, ¿no? Una alianza que está anunciada, ¿no? Una sociedad. Yo te diría que hay que ver qué alcance tiene, ¿no? Por ejemplo, si vos ves cómo actúa Estados Unidos y la OTAN atrás de Ucrania tan decididamente y lo comparas con cómo actúa China, no es lo mismo. China no está actuando de esa manera atrás de Rusia, ¿no? Hay una discusión todavía si le va a dar armamentos, y Estados Unidos está tratando de evitar que eso suceda, porque no es la política de China esta guerra. No es algo que le convenga que se desarrolle y lleve, por ejemplo, a que tenga que tomar decisiones más drásticas con respecto a socios comerciales que les interesa mucho, como son las potencias europeas, ¿no? Entonces, pero esa alianza no existía y ahora existe. Y eso abre también la posibilidad de burguesías nacionales de países también que tienen alguna ambición y alguna aspiración, y que tienen a China como principal socio comercial, puedan también elegir bandos, ¿no? Entonces, explica también la política de Brasil, explica lo que se llama el sur global, ¿no? De países que en su interés nacional no están en condiciones, obviamente, ni de romper ni de enfrentarse a Estados Unidos, pero tampoco necesitan seguirlo incondicionalmente y en toda la línea. Entonces, eso explica, por ejemplo, que el interés nacional, por ejemplo, de la India, no sea romper con Rusia. No es ese su interés nacional, primero porque le provee de armas históricamente, y segundo porque le compra petróleo a precio de descuento, entonces y entonces seguía por su interés nacional, y su interés nacional indica que puede estar puede repudiar la invasión rusa, ¿no? Y ahora no se va a emblocar directamente con Estados Unidos en aislar a Rusia. Entonces eso explica, por ejemplo, esa es la lógica, si querés, de los BRICS, ¿no? Vos ves, por ejemplo, un país como Sudáfrica, que históricamente ha tenido relaciones históricas que vienen de la Unión Soviética, ha tenido relaciones históricas más con Rusia, ¿no? Pero en el momento en que se estaba cumpliendo el primer aniversario de la guerra, en Sudáfrica se estaban realizando ejercicios navales militares conjuntos de China, Rusia y Sudáfrica. Entonces, es un mundo que los analistas burgueses le dicen multipolar, donde eso es relativamente engañoso, porque Estados Unidos sigue siendo la principal potencia imperialista, y eso no ha cambiado, en el sentido de que tiene los dos pilares en los que se sostiene su dominio, que es, como dicen también, el dólar y el Pentágono, pero empieza a hacer, por ejemplo, le pelean bastante también la hegemonía del dólar. Una parte muy importante de las transacciones comerciales de petróleo, de gas, se hacen en otras monedas, ¿no? Y ese mundo es el que crea la ilusión de que porque hay otros que se oponen a Estados Unidos pueden ser progresivos, ¿no? Como es el caso de China y Rusia, ¿no? Y la discusión también de, entonces,
en contra de Estados Unidos, irse al otro bloque, ¿no? Que en la guerra eso se expresa en posiciones políticas, claramente. Entonces es muy importante ver qué políticas guían militarmente a los estados, ¿no? Porque si la guerra es la continuidad de la política por medios militares, es importante ver, bueno, continuidad de qué política es, ¿no? Porque eso hace la definición de la guerra. Entonces, es continuidad de la política norteamericana por debilitar a sus competidores y eventualmente fortalecer una alianza para ir a su enfrentamiento con China en el momento en que se dé. Del punto de vista de Rusia y China, es porque quieren, no quieren cambiar el sistema capitalista, son capitalistas. Lo que quieren es pelear en contra de la hegemonía norteamericana otro lugar para... O su interés por ahora es que no sea un orden dirigido exclusivamente por Estados Unidos, sino multipolar. Pero eso no tiene nada de progresivo, porque estamos hablando del mismo, ¿no? Entonces, eso se ve en la propia política de China. Por ejemplo, China tiene una política... desarrolla políticas imperialistas claramente, ¿no? Tanto en sus empresas, ¿no? Lo que son en América Latina lo vemos, ¿no? Sus inversiones mineras, ¿no? Toda o, por ejemplo, en cuanto es un gran prestamista de países africanos, ¿no? Ahora, solo presta si el FMI da el ok, digo, para ver de lo que estamos hablando, ¿no? Y después se cobra, por ejemplo, países que se endeudan y son países muy con estructuras económicas muy vulnerables, se lo cobra en especies, qué sé yo, o sea, se queda con puertos, se queda con la infraestructura estratégica que le sirva a esos países. Entonces estamos hablando de esos bloques, ¿no? Por eso digo, es importante ver qué política hay, y continuidad de qué política es esta guerra, para pensar entonces qué posición política hay que tener, ¿no? Sim. É importante lembrar que, pegando justamente a política que se continua nessa guerra, no caso dos Estados Unidos, tentando preservar a sua ordem unipolar dos últimos 30 anos, o seu domínio sobre o que ficou conhecido como essa globalização neoliberal, e, por outro lado, um questionamento, um desafio dessas potências que a grande imprensa vem chamando de revisionistas, no caso da China e da Rússia, mas especialmente da China, para poder questionar esse domínio norte-americano. Até arriscaria dizer que, no caso da China, não é uma disputa pela hegemonia mundial, porque ela não tem condição de fazer isso hoje com os Estados Unidos, mas sim questionar as posições de domínio que os Estados Unidos têm em certos nichos, como em determinados nichos tecnológicos, e em determinadas regiões geoestratégicas, como é o caso da Ásia-Pacífico, que é onde a China quer projetar internacionalmente mais a sua força e tem maiores capacidades econômico-militares para fazer isso, e é o que a gente está vendo agora se não fosse a guerra da Ucrânia, a principal zona de conflito, a principal zona de perigo geoestratégico é o Estreito de Taiwan e a própria ilha, porque a China, o Xi Jinping agora, no 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, em outubro do ano passado, deixou claro que esse é um dos projetos de reincorporação de Taiwan ao continente chinês, para levar adiante esse grande rejuvenescimento da nação chinesa, que significa a China se opor, né, cada vez mais aos interesses que os Estados Unidos desenvolve, especialmente na Ásia, mas sem perspectiva no capitalismo global. Como a Cláudia estava falando, aqui se trata não de potências subversivas do capitalismo, mas, no caso da China, por exemplo, de melhorar a sua posição no sistema de estados capitalista, que não tem nada de progressista, pelo que a China faz ao redor do mundo. Claro que aqui a gente já conhece todas as atrocidades que fazem o imperialismo norte-americano em primeiro lugar, agora a China, capitalista, com seu capitalismo selvagem, não há nenhuma alternativa a isso. Até ia comentar algumas coisas em relação à China, né, porque agora, enquanto Biden foi para a Ucrânia prestar o seu apoio ao governo Zelensky, o Wang Yi, que é o principal
diplomata, o principal funcionário do Ministério de Relações Exteriores da China foi à Rússia para dizer, de novo, agora, no aniversário do ano da guerra, dizendo que banca, ainda que não se trata da mesma forma de apoio, mas mostrou que a China está ali, né, com a Rússia. Então, partindo já dessas definições que a gente deu, para pensar uma última pergunta, o diálogo com a esquerda, justamente porque a gente está discutindo de campismos e posições que a gente poderia talvez definir como uma ala esquerda putinista de um lado e uma ala esquerda otanista de outro. Quais são esses debates importantes que a gente precisa fazer, Cláudia, com a esquerda, com essas posições e a própria a política que a fração trotskista, né, a FT, leva nesse contexto? Sí, la izquierda, como vos decías, se dividió mayoritariamente en un sector que considera solo el aspecto de la invasión a Ucrania, ¿no? Y no toma en cuenta o sea, la constitución de este bloque, ¿no? Donde hay una intervención imperialista clarísima, digamos. No es porque después hay una discusión si entonces no se puede, por ejemplo, si un movimiento revolucionario no podría aprovechar tácticamente contradicciones entre potencias, ¿no? Pero no está ahí la discusión, no estamos discutiendo si tácticamente, por eso las comparaciones con la Guerra Civil Española, digamos, cosas que cuando se va a la discusión, entonces si no se puede aceptar armas de tal o cual aprovechando contradicciones, no está a ese nivel la discusión, porque la discusión está a un nivel de que el gobierno ucraniano y el ejército ucraniano está en un comando único con la OTAN, digamos, ¿no? No solo son las armas, sino es la dirección militar de la guerra y es la dirección política de la guerra, ¿no? Porque los objetivos no son justamente la independencia de Ucrania, ¿no? Es entrar a la órbita, es pasar de ser vasallo de Rusia a ser vasallo del bloque occidental, ¿no? De la Unión Europea, de la OTAN, al punto que si vos lees las discusiones que empieza a haber de la reconstrucción de Ucrania, por ejemplo, discuten, que casi que tendría que transformarse en un protectorado de las potencias occidentales, ¿no? Dicen la Israel de Europa, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la autodeterminación nacional que lleve a la lucha por la emancipación y el socialismo? Nada, evidentemente. Entonces, pero no es algo que se inició. Yo creo que en las últimas décadas ha surgido un sector de la izquierda internacional que ha comprado, digamos, el argumento de las guerras humanitarias, ¿no? de que entonces las potencias imperialistas pueden, de alguna manera, sostener o intervenciones humanitarias o intervenciones democráticas, ¿no? Lo cual eso lo vimos en Siria, lo vimos en Libia, ¿no? Y en el caso de Ucrania es más grave todavía porque llegan a pedir más armamento, más, ¿no? Más, cada vez más para que Ucrania siga peleando una guerra en función de los intereses de Estados Unidos. Entonces, digo, es una discusión muy, muy importante porque es presentar como que la OTAN estaría armando Ucrania en función de intereses que no tienen nada de progresivo, ¿no? Entonces, ese es un sector que yo creo que en Europa, digamos, y en Estados Unidos creo que es más mayoritario, y en países como los nuestros, ¿no? Que estamos en el sur global, para decirlo de alguna manera, quizás priman o es más vocal, digamos, la posición de entonces todo lo que de alguna manera cuestione
la hegemonía absoluta del imperialismo norteamericano, ¿no? Con la tradición que tiene el imperialismo norteamericano, aparte de haber apoyado golpe de Estado, digamos, acá es más difícil que entre el argumento de que gente que está por la democracia y eso. Entonces, quizás es más vocal, digamos, el otro sector, ¿no? Que presenta como progresivo, o sea, que lo presenta como una guerra imperialista de Estados Unidos contra Rusia, como si Rusia fuera o todavía conservara algo de la base social de la Unión Soviética, o fuera una semicolonia de un país semicolonial, lo cual no es la realidad, ¿no? Entonces, el problema es que o hay una izquierda del orden liberal norteamericano, o hay una izquierda de la multipolaridad de China y Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es muy importante retomar las tradiciones del movimiento obrero, que evidentemente se han ido perdiendo en la historia, pero nosotros volvemos, mirá, a pensar de nuevo cómo era el movimiento revolucionario en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En sus tradiciones internacionalistas, en sus tradiciones, en la tradición del internacionalismo proletario, que creo que es lo que nos tiene que guiar a nosotros que somos revolucionarios, ¿no? Que somos marxistas, que peleamos no por un orden imperialista más democrático o más liberal o humano, sino que estamos convencidos que la tendencia del imperialismo es a esto, o sea, que estamos viendo una cosa, es decir, no estamos en la Tercera Guerra Mundial, otra cosa que no estamos viendo el anticipo de lo que va a venir, ¿no? Donde las potencias dirimen sus rivalidades, primero en guerras económicas y después por medios militares. Ya vimos las 2 guerras mundiales del siglo XX. Entonces, nosotros somos revolucionarios, sabemos eso. Por eso sabemos que no hay orden imperialista progresivo, ¿no? Y desde esa posición, nosotros, desde ese punto de vista y de esa posición de retomar las tradiciones internacionalistas y socialistas de la clase obrera, es que nosotros planteamos que no hay, y tampoco va a haber independencia de Ucrania, ni con Rusia, obviamente, como ya se vio, pero menos aún con las potencias imperialistas, ¿no? Entonces, que la única perspectiva realista es una perspectiva socialista, es una perspectiva de una Ucrania socialista, de la unidad socialista de la clase trabajadora, porque el nacionalismo y la rivalidad entre potencias fue lo que condujo a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, y eventualmente llevará a los enfrentamientos próximos, ¿no? Donde la clase obrera no son las guerras de la clase obrera. Entonces, esa es nuestra posición. Nuestra posición es en contra de Rusia, en contra, obviamente, de una invasión que fue completamente reaccionaria, por lo que veníamos hablando, y en contra de la OTAN. Nosotros retomamos esa tradición, ¿no? Y esa perspectiva, porque consideramos que no hay otra salida progresiva, y que hay un momento donde la clase trabajadora y la lucha de clase está volviendo a escena, ¿no? En parte producto de las consecuencias de la pandemia, de la crisis capitalista, de la propia guerra. Entonces, que nosotros en los países occidentales y en los que están sosteniendo el guerrerismo y el militarismo y el esfuerzo de guerra, tenemos que hacer esta discusión. No es solo una discusión para la guerra de Ucrania, es una discusión en el Reino Unido, es una discusión en Francia, es una discusión para los trabajadores, los jóvenes que empiezan a despertar a la vida política en Estados Unidos, que es el corazón del guerrerismo. Entonces, una izquierda revolucionaria tiene que ser, en primer lugar, antiimperialista, es decir, tiene que enfrentar a su propio imperialismo y al guerrerismo de su propio imperialismo. Y tiene que... Esa es nuestra posición.
¿no? Digo, en este conflicto que es estratégica, digamos, que no es pensando en el lugar táctico de que nos vamos a ubicar en determinado enfrentamiento, sino que tiene que ver con que si en última instancia o una revolución triunfante en varios países va a frenar la tendencia a la guerra, o la tendencia a la guerra va a terminar imponiéndose porque es la lógica misma del capital y del imperialismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la discusión más importante que surge de esto, ¿no? De esta situación y de este año de guerra, ¿no? Sim. Muito importante o desenvolvimento dessa posição de independência de classes, até como caracterização da guerra. É uma guerra reacionária, que, como você disse, não é uma guerra da classe trabalhadora. Para ilustrar com exemplos aqui no Brasil, a gente vê esse campismo, de um lado, várias organizações que passam, de uma forma ou de outra, pela tradição do stalinismo, como é o caso do PCB ou PCdoB no Brasil, defendem a Rússia como se estivessem levando adiante uma posição legítima e não reacionária, o que, como a gente discutiu, não é o caso. E do outro lado, organizações como o PSTU, né, que faz parte da elite internacionalmente, recentemente soltou um artigo comemorando o envio de tanques alemães e norte-americanos para a Ucrânia, dizendo: queremos mais tanques, queremos mais aviões. Essas são duas posições campistas e que colaboram com os objetivos políticos que estão sendo avançados por cada um dessas grandes potências. Nós estamos discutindo aqui que a luta de classes é o grande fator decisivo da história e não os estados nacionais que têm os seus interesses reacionários em jogo agora na guerra da Ucrânia. Então, realmente é muito importante resgatar essa tradição do internacionalismo, do anti-imperialismo socialista da classe operária, porque, como você disse, é só isso que pode frear, né? As tendências guerreiristas e militaristas que vão se desenvolver caso o movimento operário internacional não construa o seu Estado-Maior para dar sua resposta, né, independente. Bom, agradeço muito, Cláudia, a entrevista, o tempo concedido. É muito bom a gente fazer esse programa há um ano da guerra da Ucrânia, também para dar a nossa posição, a posição do socialismo revolucionário e o debate da esquerda, que é muito importante também aqui no Brasil, na Argentina e internacionalmente. Obrigado, Cláudio, te agradeço de novo. No, gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Bom, obrigado também a todo mundo que assistiu a gente. A gente vai agora seguir os nossos debates sobre a guerra, a situação internacional e as tendências que se abrem desse ponto de vista internacionalista revolucionário. Obrigado, então, gente. Até a próxima.